Un buen día a nuestros estudiantes de Concreto Armado 1. Vamos a seguir revisando, por favor, nuestro material de clase. Vamos a estar, si están bien mis cálculos, página 67. Vamos a hacer una aclaración aquí, por favor. Algunos dirán o me criticarán por qué estás enseñando estos criterios que son tan viejos. Resulta que a veces, hay varias razones. Resulta que a veces hay que replantear cómo se hizo un edificio en el pasado y a veces hay que ver cómo se diseñaba en esa época. Y eso me obliga, a revisar, viejos métodos de cálculo. Esto va a ser una situación muy breve, ¿sí? Y eso, por ejemplo, me va a llevar un poquito a una cuestión importante. Algo que en su momento yo he criticado de forma bastante fuerte, el método 3, ¿sí? El método 3, hagamos algunas aclaraciones, por favor. Método 3 únicamente apareció en el 318 del Instituto Americano del Concreto, ACI 318, del año 1963. Posiblemente ni habían nacido los padres de ustedes, tal vez los abuelos ya. Pero cosas importantes con ese método 3, por favor. Primer lugar, de los métodos que vamos a ver, vamos a agregar el método directo, pórtico equivalente. El método 3 es el que da la menor cantidad de acero en losas. Por ejemplo, si alcanzamos a ver este esquemita de acá, con la luz, perdone usted. Digamos, aquí tengo un par de losas, ¿sí? Vamos a ver si se alcanza a ver el puntero. Aquí tengo un par de losas, sí, creo que sí se alcanza a ver. El problema está que si el método 3 me da muy poco acero, pues qué bueno, diría yo, menor costo de acero, más económico diseñar con ese método. El problema es que con las losas calculadas con el método 3, por falta de acero, resulta que por la rigidez, por ejemplo que esto fuera apoyo y apoyo, columna y columna, tiende a que aparezcan grietas a 45 grados. ¿Sí? ¿Y por qué? Por esa falta de acero que me da el método 3. Método directo, pórtico equivalente, no da tanto ese problema. Método 3 me da muy poca cantidad de acero. Tal vez dando un parámetro bastante inexacto, si usted quiere, método 3 me da de 60 al 80% del acero que me dan los otros métodos. Hace falta acero, ¿sí? Bueno, ahora otra pregunta que usted podrá considerar. Usted es muy curioso y qué bueno que así es. ¿Por qué el método 3 se llama método 3? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Me va a decir, porque salió en la edición del año de 1963. Fíjese que no, coincidencia. Método 3 y 31863. 3.3, ¿ah? No es así. Como buen pragmatismo, como buena práctica de la gente en Estados Unidos, ¿sí? Diríamos buen pragmatismo gringo, perdón que lo diga así. Estaba en esa edición el método 1, el método 2 y el método 3. Por eso se llama método 3. Método 1, 2 y 3. Ahora, ¿por qué razón en algún momento se quedó esto muy arraigado en Guatemala? Pues es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver algunas cosas importantes por qué, se aplica o se aplicó mucho en Guatemala. Se aplica, tal vez no es correcto, se aplicó, eso sí. Es un método que me permite diseñar muchas lositas independientes. Por ejemplo, mis manos, esta es una losa, esta es otra losa, y van todas las losas discontinuas, una no está pegada con otra, ¿sí? Entonces, eso puede dar una explicación por qué se arraigó tanto ese método. Ahora, ¿por qué la academia en algún momento se aferró mucho a ese método? No lo sé.
Si usted chequea el catálogo de estudios de la Universidad de San Carlos, ¿sí? Creo que eso está en línea, catálogo de estudios, y usted entra a ver el curso de concreto armado 1 de la Facultad de Ingeniería, estamos hablando de Ciudad de Guatemala, creo que todavía aparece ese método, ¿sí? Yo cuando era estudiante, pues sí, aprendí ese método, y muchos de mis compañeros de mi generación aprendimos ese método, pero después algunos nos preguntamos por qué se mantiene tanto tiempo ese método si ya no está vigente. Créanme que en algún momento gente que se supone que era autoridad en concreto aquí en Guatemala nunca nos pudo contestar o no nos quiso contestar, que es diferente. Bueno, entonces, entre una de las principales dificultades del método 3 en lo práctico es la falta de acero que da para las losas. No es curiosidad que la próxima edición del 318, la siguiente a la del año 63, donde aparece el método 3, la edición de 1971, desaparece el método 3. En el único código donde aparece el método 3 es en el 318 del año 63. En el año 71 se esfumó. La edición anterior, creo que es la del 57, si no estoy mal, habrá que revisar, tampoco aparece. Posiblemente estos se dieron cuenta que faltaba acero y ese problema de agrietamiento de losas, simplemente quitaron ese método de ahí, ¿sí? Entonces, cuidado con esas reservas, con esas consideraciones para ese método. Tiene, digamos, algunas dificultades que hay que considerar, que hay que pensar, por favor. Sí, o sea, como cualquier situación, tiene sus puntos a favor y tiene sus puntos en contra. Diríamos que de los métodos que sobreviven hasta, entre comillas, la edición del 318 del año pasado, estamos hablando, por ejemplo, del método directo y el método de pórtico equivalente. Tal vez una aclaración aquí. Fíjese que tanto el método 3 como el método directo consideran la losa, así como este puntero láser, como una placa, y que la placa, si fuera ahora la losa en mi mano, la placa se deforma. Pero, ojo con esto, pero, ¿qué pasa con los apoyos de esa placa o de esa losa que se deforma? ¿Qué pasa con esos apoyos? No dice nada. Ni método 3, ni método directo dicen nada de los apoyos, no consideran los apoyos. Método directo, método de pórtico equivalente, disculpe, método directo ni método 3 no consideran los apoyos, disculpe. Método de pórtico equivalente sí considera los apoyos. Esa es una gran ventaja. Pórtico equivalente, ok, ya tengo la rigidez de la losa y voy a tener la rigidez de los apoyos equivalentes. Es un poco más realista, ¿sí? El 318-19, pues como quien dice, todavía dejamos el espacio para ese par de métodos, pero entre líneas se supone que ahora, si vamos a diseñar con el 318-19, todo tendría que ser por espectro de deformación. Diríamos que conforme avance en ingeniería civil, creo que tiene un curso de diseño asistido por computadora, y se supone que ahí usted tendría que ver un poquito más esos métodos de espectro de deformación o cositas así. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de algunas cosas acá. Por favor, pensando en contexto de Guatemala, supongamos que aquí tengo un par de losas. La pregunta es si hay continuidad entre esta losa y esta otra losa de acá. Mire este criterio de continuidad y descontinuidad. Bueno, aquí no puse nada en las líneas de cota. Si la longitud esta, L1 es esto, si L1 es mayor que el 50% de la longitud total, por ejemplo, de esta losa, ¿sí? Estamos hablando de que es algo discontinuo. Si L1 es menor
que la longitud L total de esta losa hay continuidad. Otra vez. Aquí tengo, por ejemplo, L1, aquí tengo L y aquí tengo L. Bueno, por ejemplo, bueno, no está bien hecho el esquema, pero a todas luces veo que esta longitud, respecto a esta, veo que esta, a la que le llamo L1, es mayor que el 50% de esto que le llamo L. ¿Sí? Si tengo este caso, tengo continuidad. Desde esta losa, esta otra tiene continuidad. Pero, si ahora me paso aquí a L y resulta, aunque no se ve tan así, disculpen la presentación, si esta longitud L es mayor que este L1 dividido 2, ¿sí? Entonces tengo discontinuidad. Bueno, pongámoslo de forma más sencilla. Quitemos el L1 y el L que podría generar confusión. Bueno, pongámoslo así. Tengo estas dos losas. Tengo esto que es la longitud donde se cruzan o se intersecta la losa 1 y la losa 2, ¿sí? Muy bien, aquí tengo esta longitud de losa total, esta longitud de losa total de la losa 2, se intersectan en esta longitud. Ahora, me ubico en esta losa, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que la longitud de intersección, ¿sí?, es mayor que esta longitud dividido 2, ¿sí?, entonces esta losa va a ser continua a esta, ¿sí? O sea, hay continuidad. Me voy para esta losa. Si yo veo que esta longitud de intersección es menor, ojo, menor que la longitud total, entonces, pero se recuerda que estamos hablando de esto dividido en la mitad, entonces no hay continuidad. Entonces cuidado con eso, tengo que chequear aquí si esta intersección es mayor o igual que cada una de estas longitudes dividido 2. Otra vez, voy a chequear que la intersección sea mayor o menor que cada una de estas longitudes dividido 2 para ver si hay continuidad o no hay continuidad. Muy bien, esto es en resumen. En algún momento voy a tener que hacer un criterio, digamos con método 3, que es el famoso balanceo de momentos. Con método 3 obtuve aquí un momento 1, aquí un momento 2. Estos no son iguales y tengo que dejarlos iguales. Bueno, ya revisaremos esto. Esto tendríamos que hacerlo con criterio de rigidez. Es como hacer un pequeño método de cross que en su momento vamos a revisar, por favor. Muy bien. Si hablamos un poquito del método 3, y otro detalle del método 3. Habíamos platicado que era el método 1, 2 y 3, ¿sí? Fíjense que ese método 3, hay una curiosidad que muy pocas veces se menciona. Fíjense que el método 3 ni siquiera era parte del cuerpo principal del código. El método 3, cuando aparece junto con el método 1 y 2, el método 3 era parte del apéndice, por favor, ¿sí? Fíjense que ese detalle es importante, el método 3, ¿sí?, ni siquiera era parte del código. Puede que algunos de ustedes, bueno, qué bueno si fuera muy curioso, voy a hacer una cosa ahorita. Salgamos un momentito de acá.
Por ejemplo, voy a ver si tengo aquí a mano. Aquí tengo, por ejemplo, un facsímil de ese bendito código. ¿Sí? Requerimiento, código de requerimientos de construcción y concreto reforzado. 318 del año 63. Miren, ahí lo tenemos. Salió en junio de 1963. Ahora quiero que vea una cosa. Muy bien, veamos la tabla de contenido de este código. Mira, eran muy pequeños los códigos en esa época, ¿sí? Mire, se va, por ejemplo, a requerimientos generales, chequeos o chequeos de esfuerzos para estructuras, definiciones, especificaciones y exámenes de materiales. Bueno, era un poquito más práctico, tal vez sin tanta teoría. Hablaba, por ejemplo, del cemento Portland, de agregados de concreto, del agua, del refuerzo metálico, ¿sí? Del aire que se le puede administrar al concreto, de la aceleración, del retardo, un poco manejo de aditivos ya en esa época, administración de puzzolana, etcétera, ¿sí? Eso es lo que podíamos ver en un código como eso, ¿sí? Requerimientos de construcción, por ejemplo, era la parte 3, ¿sí? Mire, una visión muy general, anotación, calidad de concreto, método para determinar proporciones de concreto, un poco relacionado con el 211 de materiales de construcción que usted llevó el semestre pasado, o en la escuela de vacaciones. Mezclas en lugar donde se está haciendo el concreto, ¿sí? Miren, bastante práctico. Seguimos con otras consideraciones. Por ejemplo, me salté al capítulo 8, detalles de refuerzo. La parte 4, por ejemplo, tenemos aquí análisis estructural, proporcionamiento de los miembros. Ojo, algo que todavía utilizamos. El diseño por esfuerzo último, o sea, combinaciones de cargas, ¿sí? Esfuerzos, generalidad de esfuerzos de servicio, mire, requerimientos de esfuerzo último, sí, un poco estimar la cuestión de flexión, de corte, sí, cada uno de estos tenía su propio capítulo, sí, mezclas, tenemos aquí anclajes, sí, combinación y compresión, digamos, combinación de esfuerzo axial y compresión, esfuerzo último, parte 5, sistemas de elementos estructurales. Miren, y aquí aparece precisamente hablando del método 3, miren, losas planas. Pero miren, no aparecen aquí los métodos, solo habla de procedimientos de diseño, ¿sí? De losas nos vamos a refuerzo de muros, nos vamos a zapatas. Miren, lo que quiero que vea es que estos métodos, ¿dónde aparecen? Aparecen en el apéndice, miren. Fíjese que eso ya deja que pensar, porque estos métodos, el 1, 2 y 3, ni siquiera eran parte del código en sí. El método 3 era apéndice del 318 del año 63, y eso ya deja que pensar. O sea que si queremos ver estos métodos, tendríamos que irnos, por ejemplo, al final. Vamos a regresar un poquito.
Mire, aquí está al final el famoso método 3. Aquí lo tenemos. Ahora mire, aquí tenemos las tablas que vamos a ver en nuestro material de clase, ¿sí? Fíjense que en estos métodos, igual que en los otros, voy a hablar de la relación A sobre B, lado corto sobre lado largo. A es lado corto, B lado largo. Y voy a ir, por ejemplo, en esta relación A sobre B, desde punto 5 hasta la unidad, ¿sí? Y veamos que aquí lo que voy a ver es un caso 1, una losa completamente aislada, ¿sí? Este achuramiento, estas linitas acá alrededor de la losa, quiere decir que esta losa tiene continuidad en los 4 lados. Tengo los acá, los acá, los acá y los acá. Este es el caso 2. Caso 3. Tengo continuidad en los 2 lados cortos, en los 2 lados A. Mire, ahí está el achurado. Caso 4. Continuidad en una L. Continuidad en un lado corto y en un lado largo, nada más. Caso 5. Continuidad en los 2 lados largos. Caso 6 y 7, ojo, continuidad como que fuera voladizo, continuidad solo de un lado corto o A, ¿sí? Caso 7, caso 6 dijimos continuidad solo en un lado largo o B, mire. Caso 8, continuidad como que fuera en una U, continuo en los 2 lados cortos y en un lado largo, no hay continuidad en un lado largo. Y aquí, mire, caso 9, no hay continuidad en un lado corto, en los otros 3 sí lo hay. Entonces, lo que tengo aquí son factores de, digamos, de rigidez y de deformación. Ahora, ojo con algo. Voy a tomar, por ejemplo, momento en A y momento en B, mire, multiplicando cada uno de estos factores por la carga, por la distancia, en este caso en A, por A, lado corto al cuadrado, o en B, lado B al cuadrado, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí con el método 3 generalmente voy a trabajar con 3 tablas. La tabla 1 dice que es para momento negativo en losa, ¿sí? Con cavidad negativa hacia abajo. Ojo, y el W es la carga total uniforme, o sea, carga muerta más carga viva, ¿sí? Mire. Muerta más viva. Eso lo va a ver en el material de clase, ¿sí? Tengo, por ejemplo, esta otra losa, esta otra tabla. Este es para momento positivo. Y la siguiente, esta, también es para momento positivo, pero el momento positivo con cavidad hacia arriba, positivo, la primera parte, lo que tengo que tener aquí únicamente carga muerta y aquí únicamente carga viva. O sea que ellos dividieron, no sé por qué razón, carga muerta y carga viva en el caso de estas 2 tablas. Eso es lo que tenemos aquí para el método 3. Ahora, veamos una cosa. Solo una chequeadita del método 2. Es como ver una simplificación del método 3 de algún modo, mire. Lo que voy a encontrar aquí son los coeficientes C igual que el método 3, mire. Lo tenemos acá. Momento, coeficiente de momento para ese tipo de losa. M es el valor del radio, sí, digamos de lo que es la relación de claros o de longitudes, mire.
en una losa en dos sentidos. Por ejemplo, si yo tengo una losa cuadrada, esto va a ser la unidad, ¿sí? Digamos, S, por ejemplo, la longitud del claro corto, ¿sí? S, ¿sí? Porque esto es el más rígido, esto es crítico. El largo no es tan crítico, es menos rígido. Y digamos, el esfuerzo uniforme. Por ejemplo, aquí lo tienen en libras por pulgada. Por ejemplo, entre las limitantes, estas recomendaciones para esto se aplican en losas sólidas. Por ejemplo, instaladas, digamos, en soportes continuos en los cuatro lados, ¿sí? O sea, tengo limitantes ahí. Para muros o para vigas, ¿verdad? Puedo apoyarlos en muros o vigas, ¿sí? Diríamos que si tengo esa situación que tengo apoyo en los cuatro lados, no siempre es cierto eso. Tengo aquí, por ejemplo, 5 casos y los coeficientes de momento. Un poquito más resumido, ¿sí? No me da mucha alternativa con este tipo de trabajo. Y si vemos, por ejemplo, el método 1, igual, miren, estoy hablando de valores, digamos, de coeficiente de momento y esas cosas, miren. Lo tengo para losas, tengo que considerar, aquí sí, ojo, un poquito algunas cuestiones de vigas, sí, para este tipo de método. En realidad este método 1, método 2, que yo sepa, aquí en Guatemala pues no tuvo mucha aplicación. Este método es el que en su momento se quedó. Muy bien, ya dimos un pequeño paseo, por favor, con este código del 318 del año 63, ¿sí? Bueno, si regresamos a nuestro manualito de concreto, entonces, estas son las tablas que yo tengo ahí, mire, sacadas del 318-63. Entonces, potenciales limitantes en lo estructural. Método 3. Para losas apoyadas en vigas y o muros, no tanto en columnas. Según esto que estamos viendo acá, mire, estamos en el apéndice del 318 del año 63. Y otra limitante, bueno, eso es para mi gusto, ojo, aquí estoy pensando en voz alta, desde mi punto de vista, que para la combinación de carga última, únicamente combinación de carga muerta, 1.4 de carga muerta y 1.7 de carga viva. ¿Qué hago, por ejemplo, en este método para el sismo, por ejemplo? Tengo que considerarlo como una parte de la carga viva. No siempre eso es conveniente, por favor. Muy bien. Si viéramos los otros métodos, vamos a ver aquí algunos ejemplitos, próximas clases, favor de empezar a leer esto. Por ejemplo, el método directo. ¿Por qué se llama método directo? Ese es otro método para cálculo de losas. Haciendo una situación así muy resumida, tiene que tener unas limitaciones o restricciones. Si yo cumplo con estas restricciones, por ejemplo, debe existir un mínimo de 3 claros continuos en cada dirección, o sea, los A1, digamos, tendría que un tablerito como esto. Vamos a tratar de pasarlo. Si tuviera un tablerito como eso, 3 losas
en sentido, digamos, X, 3 losas en sentido Y, puedo trabajar con método directo. Si tuviera 2 por 3, no puedo trabajar con método directo. 1 por 3, tampoco puedo trabajar método directo. ¿Sí? Debe existir un mínimo de 3 claros continuos en cada dirección. Entonces, esa es una limitante importante para el método de diseño directo, ¿sí? Bueno, y aquí tengo toda una serie de limitantes. Si se cumple con eso, entonces, mire, esto se reduce a un par de cositas. Se va a reducir el momento a esta fórmula de acá, carga uniformemente distribuida por la longitud a 90 grados en ángulo recto con la dirección de análisis. Por la dirección de análisis al cuadrado tengo las dos direcciones dividido 8. Y de esa cantidad de momento, mire, por eso se llama método directo, el momento negativo va a ser el 65% de esta cantidad de momento que calculo acá. Es momento estático factorizado total para un claro. Esto de acá, el 65% momento negativo, y de esto de acá el 35% momento positivo. Ahora, siempre y cuando no estén los extremos, porque por ejemplo, si estoy en extremos de losa, por ejemplo, que yo estuviera aquí en estos extremos, por ejemplo, esta losa es extremo, extremo. Para los extremos hay que tomar en cuenta esta tabla. Pero si no estoy en los extremos, por ejemplo, esta losa de acá, del centro, voy a aplicar estas dos cosas de acá. De la cantidad de momento, ¿sí? Carga uniformemente distribuida por longitud ortogonal, por longitud paralela al cuadrado sobre 8, de esa cantidad de momento, 65% momento negativo y 35% momento positivo. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa con el método directo? ¿Por qué también método directo? La idea de este método es cuando yo estoy construyendo edificios verticales, rascacielos. ¿Por qué? Porque el tablero de losas lo repito n veces, ¿sí? Nivel 1, tablero de losa. Nivel 2, subo mis cosas al siguiente nivel, repito la misma distribución. Nivel 3, sigo subiendo mi equipo de construcción y repito el mismo tablero. Nivel 4, subo otro nivel, repito el mismo tablero. La distribución del tablero de diseño en planta lo repito n veces. Entonces, para esa construcción vertical, sí tiene mucho sentido estas limitantes. Si cumplo entonces con estas limitantes, puedo simplificar mucho el diseño a esta hojita de acá. ¿Sí? Por eso se llama método directo. ¿Sí? De la cantidad de momento me voy de forma directa a esta consideración para momento negativo y positivo. Por eso método directo, porque de la cantidad de momento, 65% va a ser el momento negativo, y de la cantidad de momento directamente es 35% momento positivo. Pórtico equivalente. Tal vez a mi gusto el método más realista. Resulta que aquí tengo, por ejemplo, un tablero de losas en planta y tengo las respectivas elevaciones. Una vista frontal, esto está en planta, su elevación lateral es esta, miren, y la elevación viéndola desde aquí es esta. Muy bien, tablero de losas, viéndola desde acá, tengo esto, ¿sí? Tablero de losas, viéndolo desde acá, es esto, miren, limita de 45 grados, saqué mi proyección.
Lo que pasa con el método de pórtico equivalente es que voy a trabajar esto como un equivalente de marco. Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, si aquí tengo un tablero de losas, las voy a dividir a la mitad. Mire. Si analizo en este sentido, aquí está una losa, otra losa, aquí tengo estas tres losas, si analizo en este sentido voy a sacar el primer pórtico que va a ser la mitad. De esta longitud voy a trazar una línea y parto a la mitad. Este va a ser el pórtico A', por ejemplo. Si este es el eje A, aquí tengo el eje A, el pórtico A'. Muy bien, de esta mitad a la siguiente mitad, o sea que esta longitud la divido también en dos y trazo esta línea, de aquí para acá va a ser el pórtico segundo. Si este es el eje, por ejemplo, B, yo le llamo pórtico B'. Y de esta mitad al final va a ser en este caso el tercer pórtico, en este sentido. Si este es el eje C, yo le voy a llamar C'. Ahora, analizo en este sentido. Muy bien, la misma lógica. Tengo aquí una losa, este par de losas, uno, este otro par de losas y este tercer par de losas. Entonces, si este es el eje 1, divido este par de losas a la mitad. Este es el pórtico 1'. De esta mitad a la siguiente mitad, lo que tengo aquí a su lado, el pórtico 2'. Este es el eje 2. De esta mitad a la siguiente mitad, aquí lo tengo sin achuramiento, sin sombra. Si este es el eje 3, el pórtico 3'. Y de la mitad al resto, si este es el eje 4, el pórtico 4'. Y lo que tengo que hacer aquí, por ejemplo, es un poquito de análisis estructural. Les recomiendo, por ejemplo, vamos a tratar de subir, bueno, en el canal de YouTube hay unos videos para trabajar cross y cani, ¿sí? Para distribuir momentos. La idea es que tengo que llegar a esta situación, ¿sí? Veo que, por ejemplo, estos son mis momentos de losa que yo tengo que calcular. Pero la gran ventaja a mi gusto, desde mi perspectiva, con el método de pórtico equivalente es que cuando hago este análisis, considero la rigidez de la losa y la rigidez de la columna o del muro de apoyo. Vea que este método sí considera la rigidez de los apoyos, es mucho más realista, ¿sí? Pero, por ejemplo, método directo no lo considera tan así. Tal vez hizo algunas suposiciones muy generales a la hora de considerar este tipo de factores, no lo dudo, pero no aparece para que usted lo tome en cuenta en el cálculo. Y tampoco el método 3 considera, digamos, la rigidez de esos apoyos. Muy bien, esos detalles son importantes. Dejemos la clase por hoy, ya llevamos suficiente tiempo. Próxima clase, la de mañana, haremos un ejemplito de método 3. Muy bien, con permiso.